a comenzar un tema que tiene como título Miedo Saludable. Vamos a hablar un poco del miedo hoy, y no por Halloween, sino porque hay cierto miedo con respecto a Dios que es saludable. Y yo quiero que tú mires esa representación de tres cruces, porque me voy a ir un poco a la historia que esas tres cruces simbolizan. Y es la historia, o mejor dicho, para no decir historia porque no es muy largo, sino más bien el escenario de la crucifixión, donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, y ustedes todos saben esa historia, han visto las cruces, etc. Pero, como ven, hay una cruz que, bueno, sugiere ser la más importante, y dos a los lados, porque esas dos cruces a los lados ilustran dos ladrones que fueron crucificados con Jesús. Y yo quiero darte ese preámbulo porque quiero meterme ahí en ese escenario, en ese momento, y decirte que Cristo fue crucificado y juntamente con él fueron crucificados dos ladrones, evidentemente por la causa del robo. La Biblia dice de malhechores, eran, como decimos, tremendas piezas, tremendas fichitas, fueron crucificados. Y esto fue, obviamente Dios estaba en control de todo esto, porque de ahí salió una enseñanza importante para todos nosotros. Pero ellos no tenían nada que ver con Jesús. Fueron dos eventos completamente separados que confluyeron o intersectaron aquí en el Monte Calvario, como se dice, en el Gólgota, ¿verdad? Jesús fue crucificado y juntamente con él, a ambos lados, fueron crucificados dos ladrones, dos malhechores, gente delincuente, como decimos, gente probablemente de mala vida, gente desechable por la sociedad. La Biblia dice que eran ladrones que robaron. No sabemos si fue robo con violencia, no sabemos si fue robo en serie, si era gente que se dedicaban a asolar por ahí, a robarle a los pobres infelices. No lo sabemos, pero sí la Biblia es clara en enseñarnos, en mostrarnos que eran tremendos individuos, que eran un par de delincuentes, un par de ladrones. O sea, no quiero que tú veas a estos dos hombres como dos, porque a veces la iconografía y la historia y la fábula se meten por ahí y terminas tú viendo a los ladrones, quién sabe, en un cuadro, en algo de eso, como dos cándidos corderitos que fueron crucificados allí. No, estamos hablando de dos hombres malos, dos pecadores, dos inicuos, dos malhechores. ¿Amén? Y entonces vamos a correr por delante la historia y vamos a meternos en algo que sucede porque hay una interacción entre Cristo, hermano, y todo esto en medio de crucifixión. O sea, todo esto, los tres con sus manos y pies atravesados por clavos, expuestos al sol allí, en tremenda agonía y tremendo sufrimiento. Allí hubo tiempo para que surgiera una enseñanza maravillosa para cada uno de nosotros y para toda la humanidad. Y una de las, pudiéramos decir que una de las cosas más importantes o más interesantes que extraemos de este evento de la cruz es los componentes de la salvación. Amén. ¿Qué es lo que ocurre? ¿O qué transformación, o digamos, cuáles son los impactos internos que va teniendo una persona cuando va, si pudiéramos llamarlo así, cuando va en ese proceso de salvación? Podemos extraer de allí, en este evento que fue por demás rápido. Usted ha visto que a veces uno está tratando con una persona y le está hablando del Señor y lo está llevando a la iglesia y uno no puede decir, tú dices, pero ya se convirtió. No sé. Ya creyó en Cristo Jesús, no sabemos. Llevamos un año con él, lo llevamos para aquí, para allá, pero todavía no sabemos, ¿verdad? No podemos, no ha hecho una declaración de fe. A veces hay gente que dice, no, yo soy creyente, pero tú no puedes ubicar realmente un momento como este que vamos a ver, un encuentro profundo, personal, sentido
con Cristo Jesús, que determina una completa transformación. Amén. Porque fíjense que vamos a ver que este hombre recibe de parte del Señor la seguridad que no ha recibido nadie, yo creo, en la historia del cristianismo. Amén. Directamente de los labios del Señor, una aseveración y una seguridad y una afirmación increíble recibe él de boca del Señor con respecto a lo que él hace, que determina al final su salvación. Pero bueno, vamos a meternos otra vez. Voy a saltar a Lucas 23, voy a saltar al versículo 39 para nada más, porque si me pongo a contarte todo, para nada más caer en la conversación que ellos tienen y pues vas a entender ahí por qué esto es un miedo saludable. Vamos a empezar por ahí con el miedo, pero esto lo vamos a seguir desarrollando en domingos posteriores. Por ejemplo, en Lucas 23, del 39 al 43 dice, recuérdense, dos malhechores crucificados con él. Dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo a Jesús, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 40, respondiendo el otro malhechor, le reprendió diciendo, ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y volviéndose, miró a Jesús y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Solamente eso. Y en el versículo 43 Jesús le responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Yo quiero tratar de ir desglosando poco a poco todo lo que ocurre aquí, porque estamos ante la más clara e interesante ilustración de conversión o de salvación, y comienza con cierto miedo. Yo quiero que tú sepas que este proceso de salvación, esta experiencia transformadora, de hecho va a transformar su vida completamente. En un momento va a pasar del infierno al paraíso, dicho por Jesús. Vaya, más garantía digo yo no ha recibido nadie. Directo por Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. A los cristianos hoy en día les cuesta tanto trabajo llegar o arribar a ese puerto, a esa idea de que hoy, cuando yo creí, estoy con Jesús en el paraíso. Si me muero mañana, voy para el paraíso. Yo pertenezco a Él. A los cristianos les cuesta tremendo trabajo. Mira, este hombre lo recibió y es el único en toda la historia bíblica. Inmediatamente, directamente, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, yo quiero decirte que esto comienza con miedo, con temor. Mire lo que pasa. Está la escena donde este malhechor está haciendo algo que se hace hoy en día con otro tipo de palabras, pero se hace igual. La crítica a Cristo, la crítica a Dios. Si tú eres Dios, ¿por qué tú no haces esto? Si tú eres Dios, ¿por qué tú permites el mal? Si tú eres Dios, ¿por qué aquello otro? Y lo mismo, el mismo perro, pero con diferentes collares. Este hombre, en medio de su agonía, en vez de pensar en otra cosa, ¿qué le quedaba en medio de su agonía? Ira y resentimiento hacia Dios. Déjame decirte algo, hermano. Hay gente que ni pasando lo peor va a reaccionar como el otro ladrón reaccionó. Hay gente que se va a morir con el puño levantado hacia Dios. Y tú tienes que ser claro en esto, porque si pasó delante del Señor de señores, va a pasar delante de ti también. No te frustres. Hay cristianos que se frustran. Ay, mire que yo le he hablado. Mire que Dios ha hecho bendiciones por él. Mire que en un momento determinado me pidió que orara por él por una situación X, se oró, Dios le resolvió y todavía él no acaba de llegar a puerto. Él no acaba de conectarse con su Salvador. Más bien lo que está siempre lleno de crítica y de resentimiento. Hay gente que se pone a hablar con ellos de Cristo
y siempre tienen una lista de quejas contra Dios. No te dejan ni hablar, no te dejan ni pasarle, ni traspasarle a su corazón el amor de Dios, los planes que Dios tiene, la vida eterna, la salvación, el perdón de pecados. No. Respóndele primero todas las quejas que él tiene sobre por qué Dios no obra más en el mundo, no actúa aquí, no actúa allá. Preocupado por todo el mundo, por los niños de África, por los niños de África, a los cuales él y ella nunca va a hacer nada por ellos, pero a esa hora están preocupados. Preocupados por los que se mueren no sé dónde, preocupados por los indios, preocupados por las guerras, preocupados por todo, menos por su propia alma. En las selvas, en las guerras y con los indios, Dios está obrando y salvando gente ahí, pero él, preocupado por ellos, se va a quedar. ¿Oíste? Se va a quedar. Entonces, todo el mundo tiene una lista de quejas. Este también, este le dice, si tú eres Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Vámonos aquí. Y de la nada, hermano, porque esto es sorpresivo y repentino. Probablemente nadie que estaba ahí iba a esperar esto. Viniendo de la boca de la persona menos adecuada, de un malhechor, de un pecador, de un desahuciado, de una escoria de la vida. De la nada, este ladrón reprende al otro. Y le dice, y note, yo quiero introducirte en la mente del ladrón. Porque fíjate lo que él le dice. Él le dice a su compañero, no, ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. ¿Qué te quiere decir con eso, pastor? ¿Por qué le preocupa a Dios si él está al morirse? ¿Cuál es su concepción? ¿Cuál es la idea que está cobrando realidad en su mente si él está al morirse? Amén. Y para mucha gente morirse ya no hay más nada. O sea, en un sentido, ya para él no se puede poner peor. ¿Tú no has visto eso? It can't get worse. Ya te vas a morir con tremendo dolor, crucificado, desangrándote, con un arresto cardíaco por la presión del cuerpo sobre el corazón, etcétera, etcétera. Ya te vas a morir. Pero él está preocupado por Dios. O sea, su mente está al otro lado de la muerte. Yo quiero que tú sepas eso. Hay un criterio en su mente y hay un temor y un miedo de que cuando se acabe la muerte, él va a tener que enfrentar otra cosa, que no es el fin, sino más bien la puerta o el traslado al mismísimo juicio de Dios, y tiene miedo. Entonces, ¿cómo es posible? Si vivimos en un mundo donde mucha gente dice no existe nada y cuando uno se muera ya se acabó, ¿cómo es posible que este malhechor que probablemente no ha conocido nada de Dios, o a lo mejor si era judío lo que le enseñaron, etcétera, pero este hombre tiene miedo de caer en manos de Dios y se lo dice al otro? Le dice, no tienes temor de Dios estando en la misma condenación, en el principio de la condenación, como diciéndole, esto que tú estás sintiendo se va a poner peor, porque después este es el juicio de los hombres, pero aguarda el juicio de Dios. Y hay quien piensa que se va a poder escapar y que la muerte es como una puerta de salida y uno se va a poder escapar y darle la vuelta al juicio de Dios. No, luego de la muerte uno va a tener que enfrentar a Dios. Y en este proceso de salvación en la vida de este ladrón comienza con un miedo, con un temor a lo que le puede pasar cuando eso se acabe. Amén. Amén. Y él tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque él no tiene con qué para presentarse delante de Dios. Porque él es un malhechor justamente condenado, él es un ladrón, él es quién sabe cuántas cosas delincuentes. Él es un pecador. Él es lo peor, preparándose para enfrentar lo mejor que puede existir, lo más puro, lo más santo, lo más justo, que por demás dice la Escritura, odia el pecado. Entonces es
correcto decir, hay mucha gente, tú no has visto el cristianismo aguadito de ahora, de que no, el temor a Dios es reverencia, y le extraen el factor miedo. Pero al cristiano el temor de Dios es reverencia. Pero por ejemplo, yo reverencio a mis padres, pero también le tengo miedo a sus cintos, ¿verdad? O le tengo miedo a sus nalgados, le tengo miedo a sus castigos. Yo sé que es un miedo diferente porque el castigo, las disciplinas de mi padre sobre mí son para bien, y yo siempre voy a ser su hijo. Pero para el que no es hijo, como este hombre, Dios no es su padre. Dios es el que, déjame decirte algo, voy a seguir destruyendo malas ideas que hay por ahí. Dios es el creador de todos los hombres, pero padre de sus hijos nada más. ¿Ok? Entonces, de cualquier persona allá afuera, Dios es el creador y digno de gloria y honra, pero padre de sus hijos nada más. Entonces, los hijos de Dios no temen a Dios en ese sentido, pero los que no lo son, los que han vivido una vida de pecado, de espaldas a su Dios, como este ladrón, blasfemando y soltando horrores de Dios, y aún en su muerte no quiere dar su brazo a torcer, sino lo que quiere es seguir despotricando de Dios, esa gente deberían temer, porque lo que se van a encontrar del otro lado no es un buen viejito que le va a dar un abrazo y los va a apapachar. Se van a encontrar un Dios justo, santo, al que no van a poder sobornar ni darle la vuelta, que los va a juzgar con justo juicio y los va a condenar a una eternidad separado de Él, en ese lugar que llamamos infierno, que los simbolismos bíblicos nos dicen que no hay ningún party. Amén. Entonces este hombre tenía miedo de eso. Y es interesante ese miedo. Tú dices, bueno, ¿y ese miedo? Porque él dice, no temes tú a Dios. Dios se está refiriendo al otro lado, ¿verdad? Él sabe, en algún sentido, ya en su mente cayó la revelación, cayó la idea, el despertar de que esto no se acaba aquí. Porque ese es el momento, ese es el lugar menos adecuado para tener miedo de Dios, ya no va a morir. Amén. Entonces, él, dice la Escritura, le dijo, tú no tienes temor a Dios. Este es el momento de tener temor a Dios. Y eso me hizo a mí pensar, porque mucha conversión debiera comenzar así. Una conversión genuina debiera comenzar así. Oye, la verdad que tú no tienes miedo de caer en manos de Dios. Imagínate, porque hay gente que dice, bueno, pero yo no tengo miedo de caer en manos de Dios porque yo no creo en eso. Amén. Pero tú tienes tu certeza de que Él no existe. Tienes tu certeza de que no existe otro universo, otra dimensión donde habita el Todopoderoso. Tienes tu certeza que no fuimos creados. Mira este mundo que nos rodea. Fíjense que uno de los textos más interesantes que dice la Biblia es que la creación habla de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cualquier mirada inteligente, cualquier mirada, ¿cómo decir? Sinceramente inteligente, porque hay gente que es deshonestamente inteligente, pero cualquier persona honestamente inteligente mira el mundo y dice, caramba, esto no pudo caer de la nada. Toda esta complejidad que existe no se pudo complejizar solo, pero además una persona inteligente mira al ser humano y dice, esto que yo soy, que soy una increíble maquinaria compleja y perfecta, no pudo haberse formado solo. No pudo. Y esto es un problema filosófico serio. Mira, sencillito, esto lo entiende en un segundo grado. La nada no da origen a algo. La nada, nada es. Entonces, de la nada no pudo haber salido algo. Ni la vida pudo haber sido originada en la no vida. Esos son, ¿cómo se llama? Contradicciones filosóficas. Amén. Todo lo que existe no pudo caer aquí así de fly y apareció. Amén. Más bien, todo lo que existe
apunta hacia un principio, hacia una creación, hacia un inicio. Amén. Amén. Entonces, Dios, podemos decidir ignorar. Además, hay otra cosa que es clave, yo creo en eso. Escúchame. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso quiere decir que en todos nosotros hay un eco de eternidad. Hay algo que resiste la idea de la decadencia y el fin. Hay algo en nosotros que clama o grita por continuar, por seguir. Hay algo en nosotros que dice, la vida no puede ser 80, 90 años y después de la nada. Yo soy muy complejo, mis pensamientos son muy complejos, mi existencia en sí es muy compleja para estar yo destinado a 80 años y ya desaparecer y la nada. Y ya no hay más nada. Fíjate que todos esos inventos de reencarnación, de que me voy para arriba con las vírgenes, de que paso a otra dimensión, todo eso es eso que dice Eclesiastés. Es el hombre tratando de resolver el problema de su deseo de continuar, de la eternidad, que clama y se quiere abrir paso en su corazón aunque tenga 90 años. Amén. Amén. Entonces, si luego de la muerte está Dios, ¿no temes tú a Dios? ¿No tienes miedo a llegar a la presencia del Señor como el otro, con una vida de blasfemia, de rebeliones, de egocentrismo, de pecado? ¿No temes a Dios? Amén, querido hermano. Estamos ahí, ya lo perdí ya. Entonces es un temor al juicio, es un temor a la condenación. ¿Qué va a pasar cuando termine esta vida? ¿Qué va a pasar? Mire lo que dice Lucas. Cristo habló de esto bastante. Escúchame, cristiano. Cristo habló de esto muchísimo. Mire, Lucas 12, del 4 al 5, dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Está hablando de los hombres. Pero os enseñaré a quién debéis temer, dice Jesús. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Ven la conexión con el ladrón en la cruz. Ten miedo. No, es una manera de decirle, mira, no tengas miedo a los que te pusieron aquí, te clavaron esos clavos en pies y manos que son dolorosísimos. No, ten miedo a que te pueden ciertamente matar físicamente, pero después tiene el poder de una manera irreversible, y subráyalo, de tirar tu cuerpo y tu vida y tu existencia en una condenación eterna, en el infierno. Tenle miedo a eso. ¿Es lo que está diciendo Jesús? Jesús no está diciendo reverencia al que puede. Jesús está diciendo, ten miedo de lo que te puede pasar si esta vida se acaba para ti y te enfrentas a Dios sin haberte arreglado con Él. Amén. Amén. Ten mucho temor. Gente dice, ay, yo tengo miedo si mañana me muero, si me pasa un carro, si me dan un tiro, una bala perdida, o si me dan un infarto. Si tú eres cristiano, vas a abrir los ojos y vas a ver el ser más maravilloso, tu creador. Todo va a ser sentido para ti y te va a decir, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Eso es para el cristiano. Amén. Ahora, ten miedo. Como decía en una película, be afraid. Be very afraid. Si tú enfrentas a tu Dios y tu Creador siendo su enemigo. Amén. Amén. Detrás de una vida de rechazo. Y qué triste que se te han dado un montón de oportunidades. Lo peor es llegar ahí y decir, aquel mensaje del pastor,
radio que escuché, aquella radio, ay, aquella televisión, aquello que me dijo mi esposo, aquello que me dijo el amigo que no lo odiaba porque nada más estaba hablando de Cristo, fanático de ese, tonto. ¿Ven? Amén. Mira lo que dice Proverbios, yo no estoy inventando nada y esto viene de atrás, Proverbios 9 al 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Que los procesos de hacerse inteligente es comenzar a pensar en la eternidad. Y comenzar a pensar en enfrentar a Dios. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer precisamente decir, bueno, Señor, ¿qué puedo hacer para enfrentarte o para llegar a ti correctamente? No como una criatura, sino como un hijo. ¿Dónde puedo encontrar un sacerdocio, una mediación, alguien que me lleve a ti? O que me ponga en una relación correcta contigo. Entonces la persona, pero bueno, para no irme a este texto, la persona comienza a ser inteligente cuando empieza a pensar en que hay vida más allá de la muerte y que si hay un creador, lo voy a tener que ver, porque si esto lo empezó él también lo va a terminar. Estamos contenidos en Dios, no podemos escaparnos de Dios. Dios no es un territorio donde ya yo llego y paso la frontera y me zafé de Dios. No tiene jurisdicción aquí, eso no existe. No hay lugar donde Dios no tenga jurisdicción en tu vida, eso no existe. Él lo llena todo, Él está en todo lugar. David lo entendió. David dice, si me voy a la arriba de un monte, ahí estás tú. Si me voy a lo profundo del mar, ahí estás tú. ¿A dónde huiré de tu presencia? Amén. ¿A dónde? Amén. Amén. Entonces, teme a Dios y ese temor te va a ir haciendo inteligente y te va a ir dando los pasos y haciendo las cosas que tienes que hacer como lo hizo el ladrón. Dice Romanos 2, del 5 al 8. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¡Ay, qué miedo! Y ahí entonces, espérate, que hay algo, mira, no se termina ahí. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien, en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Ve? Entonces, hay algo bueno, ¿no? Estamos hablando de miedo, pero si el miedo me lleva a esto, es bueno. Amén, querido hermano. Amén. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos, como el otro ladrón, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y no es la injusticia de que, ay, qué bueno, no, esto es injusto. No, es la injusticia es no tener su vida y su corazón correcto con Dios. Eso es lo que está fuera de ser justificado. Injusticia es no estar justificado, solamente eso. Amén. Los justificados son aquellos que Dios justifica, cancela su deuda, perdona sus pecados, soluciona su lejanía y los adopta y los acerca como hijos. Esos no tienen por qué temer. Pero el miedo debe llevar ahí. Porque ahí es cuando llego ahí, entonces es cuando dice, tened paz para con Dios. Dice, reconciliados pues, tened paz para con Dios. Amén. Amén. Bien. Arriba el entendimiento que Cristo es la propiciación de tus pecados. Ya yo te hablé del asunto, ¿no? Y yo no me voy a extender mucho más porque ya sé que el tiempo ha avanzado. Pero yo te hablo de algo bueno. Hay una manera. El ladrón lo encontró. El ladrón tuvo miedo y se volvió a Jesús. Amén. Se volvió al Salvador. Se volvió a lo puro, lo santo que tenía delante de sí. Él lo dice, que nada hizo. Y le dice, Señor. Esto es una entrada para la próxima. Le dice, Señor, fíjense, reconociendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Se arrojó a los brazos de Jesús.
Le dijo: Señor, yo tengo miedo. ¿Será que puedes acordarte de mí con esa humildad y con esa sencillez? Destruido todos los egos y todos los orgullos, solamente con el miedo de no enfrentar a Dios. Si alguien tiene conexión con Dios, es este. Tengo a este que está aquí, lo han crucificado por gusto, que no tiene pecado, es el único hombre puro. Y lo vio como un mediador, lo vio como un sacerdote. Eso es lo que es sacerdote. El mediador dijo: Señor, como quien busca una palanca, como quien busca una ayuda, como quien busca un puente, un tránsito. Como decimos en Cuba, que le pongan una piedra. Señor, acuérdate de ti. Y eso es un acto de fe, porque nadie creía ni miraba a Cristo como Él lo miró. A Cristo lo crucificaron porque nadie lo veía como Él lo estaba mirando. Amén. Amén. ¿Por qué crucificaron a Cristo? Lo dicen lo mismo, porque se hace a sí mismo hijo de Dios. Decía, pero este no, este dice: no, Él no se hace, Él es. Y sabe que es hijo de Dios. Y fíjense que a mí me encanta la mente de este hombre, porque la mente de este hombre no solamente está en el infierno y tú no temes a Dios, su mente también está en el cielo. Te dice: cuando vengas en tu reino. El tipo tiene una fe tremenda. Tremenda fe para tener en un prácticamente guiñapo de hombre, consumiéndose y muriéndose con clavos en las manos y en los pies, abofeteado con una corona de espinas, hecho un desastre biológicamente hablando. Hay que tener tremenda fe para creer que eso es el Salvador y que eso tiene un reino y que eso va a venir. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces Él vio a Jesús de una manera diferente. Lo vio como el Hijo de Dios, lo vio como el mediador, lo vio como el sacerdote. Le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El tipo estaba allá en el reino, estaba en otra dimensión. El ladrón en la cruz estaba en otra dimensión. Estaba muriendo, pero estaba más vivo que nunca. Amén. Amén, querido hermano. Amén. Arriba el entendimiento de que Cristo, mire, Él buscó, como dije ahorita, un intermediario. Él buscó un mediador. Arriba el entendimiento de que Cristo es la propiciación por tus pecados. Yo metí una palabra aquí: propiciación. ¿Qué es lo que es propiciación? Está en la Escritura. Propiciación es el acto. Oigan esto, porque esto es lo que Él buscó. Propiciación es el acto mediante el cual se apacigua o se elimina la ira de Dios o se obtiene su favor. Amén. Él reconocía que este era el Hijo de Dios. Dice: este ladrón se arrojó a la misericordia de Dios. Acuérdate de mí. Amén. Buscó en Jesús su intermediario para estar en una posición correcta, para estar en una posición de justificación. Buscó en Cristo que Cristo fuera quien le ayudara, quien le llevara a la presencia de Dios, lo acogiera, lo conectara con su Dios. Amén. Dice Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo podía hacer eso porque Cristo no estaba muriendo por ningún pecado de Él. Amén. Escucha, porque voy a hacer una conexión teológica aquí. Cristo no estaba muriendo por ningún pecado de Él. Él era sin pecado. Él lo reconoce y dice: este ningún mal hizo. Cristo estaba muriendo por los pecados tuyos y míos. Él era la propiciación, el acto que aplacaba la ira de Dios, la cual Él estaba hablando al otro, el temor a Dios y reconciliaba a Dios. Era que los pecados quedaran completamente resueltos, que alguien los pagara, y ese alguien era Cristo. Amén. Cristo estaba muriendo en la cruz por los pecados de ese ladrón, pero hacía falta una conexión, y la conexión era la fe. Cristo ha muerto por los pecados de todos aquellos que, como ese ladrón, se arrojen en sus brazos y de alguna manera, con otras palabras, lo que sea, le digan: Señor, acuérdate de mí. Aquí estoy, Señor. Amén, queridos hermanos. Amén. Amén.
Y en esa fe, Dios acredita la muerte de Cristo, el pago de Cristo que no tenía. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Qué dice la Escritura? La paga del pecado es La muerte. Eso no tiene vuelta atrás. La paga del pecado es la muerte. ¿Y por qué Cristo murió si Cristo no tenía pecado? ¿Cuál es la respuesta a eso? La Biblia dice que Dios lo hizo morir. ¿Por qué? Por ti, en tu lugar. Dios salva por sustitución, haciendo a Cristo morir por tus pecados y entonces resolviendo esa deuda o acreditando o imputando esa deuda a ti, si tú crees y la recibes. Amén. Amén. Amén, querido hermano. Amén. Y a ese punto solamente te lleva la fe. Dice Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Y aquí estás viendo qué está pasando en la cruz. El inocente y el santo está muriendo y derramando su sangre para resolver el problema del pecado del hombre, para todo aquel que por fe quiera creer en esto. Es lo único. Si ahora yo te digo, pastor, pero dígame, un mecanismo para eso. El único mecanismo que es ese, creer. Mira el mecanismo. Uno le está diciendo, si tú eres Dios, y mira el otro mecanismo. Señor, acuérdate de mí si vienes. Hay dos corazones distintos. Hay algo que está surgiendo en el corazón de uno y en otro no. Esa es la diferencia. ¿Quién es Jesús para ti? Amén. Y a ver si me he pasado, por allá voy a terminar esto para seguir después. Primera de Juan 2:22 dice, Él es la propiciación. Recuerden, propiciación es el acto que aplaca la ira de Dios, que es lo que le tiene miedo al otro ladrón. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ese mundo no es todo el mundo sin excepción. Ese mundo quiere decir todo tipo de personas, todo tipo de personas. Amén. Amén. Él es la propiciación. Él es el santo, el sacerdote, el mediador, la palanca, la conexión, lo que tú quieras. Amén. Él es el que tiene el poder de acordarse de ti e incluirte en el reino. No solo, fíjate que la verdad no es, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Lo que el ladrón recibió fue, dijo, no, cuando venga no. Hoy estarás conmigo en el paraíso, porque cuando yo venga, tú vas a venir conmigo. Amén. Amén. Cuando yo venga, tú vas a venir conmigo hoy. Y esa maravilla, y ahí mismo se extinguieron en la cruz los pecados del ladrón. No por su muerte, sino por la del que estaba al lado. Por Cristo Jesús. Ahí mismo su relación quedó completa, limpia, una hoja en blanco delante de Dios. Y el paraíso y el reino de los cielos se abrió delante de él. Por la fe que tuvo en Cristo Jesús, en un momento en que probablemente nadie hubiera creído en él. Amén, querido hermano. Entonces, aplicación para esto. Piensa lo que le espera a los hombres que practican el mal y que están sin Dios en este mundo. Mire, Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo dice. Y aplicación número 2. Arrepiéntete, pide perdón, abandónate a su amor. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, y aquí viene esa palabrita otra vez, en propiciación por nuestros pecados. La única manera de resolver tus pecados delante de Dios es ir a aquel que tiene la deuda en la mano, a aquel que pagó pecados de verdad y que no hay nada contra él. Por la fe Él hace así, y lo que Él hizo te lo otorga a ti y te dice, ahora eres tú, ahora es tuyo, y tu camino a Dios y al paraíso ha sido despejado. Tú no eres más una criatura, tú eres un hijo. Entra en el gozo de tu Dios. Amén.